¿Qué tal, queridos amigos de Agricultura y Agricultura TV? Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo programa de Más Sociedad, su programa favorito de los días domingos. Y este domingo vamos a tocar un tema fascinante que ha estado, la verdad, algo en la palestra pública, porque me llegó un WhatsApp recién, dice: tengo un cacho, necesito tu ayuda. Uno de mis amigos chinos empresarios tiene un molchino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente y los van a clausurar. Así fue uno de los WhatsApp que Carol Cariola le envió a Iracy Hasler y que reveló también, y que la tiene hoy día involucrada en una causa de tráfico de influencia con el mundo chino. Pero de ahí en adelante la verdad es que esto se ha transformado en un tema a debatir y hoy en Más Sociedad exploraremos uno de los fenómenos más fascinantes del siglo XXI. El ascenso de China como una superpotencia global. En apenas unas décadas este país ha pasado de ser una economía en desarrollo a convertirse en la segunda mayor del mundo, desafiando el liderazgo económico, político y geopolítico de Estados Unidos y redefiniendo el orden internacional. De eso vamos a estar hablando junto a dos tremendos invitados. Tengo por acá a Isabel Pla, ex ministra de la Mujer. Bienvenida, Isabel. Hola, muy buenos días, tarde. Además, panelista en varios espacios de radio también. Y por acá tengo a mi querido amigo Martín Baudet, historiador, ex secretario general de la FEUC. Martín, ¿cómo estás? Todo bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Oye, muchas gracias a ustedes, porque claro, partíamos con esto de Carol Cariola y los vínculos del Partido Comunista con el mundo chino, pero la verdad es que hasta hace 30, 20 años atrás se hablaba bien poco de China. Y la verdad es que hasta hace 10, 15 años atrás era una realidad más bien lejana, que uno decía están al otro lado del mundo. Yo recuerdo cuando era chico, mi abuelo me decía: si sigues excavando van a estar los chinos abajo porque están abajo de nosotros. Era algo como muy lejano. Nadie se interiorizaba mucho en el tema, pero hoy día la verdad es que los vínculos de China con nuestro país son bien profundos. De hecho es el mayor socio económico de nuestro país. Y yo quería partir contigo, Martín, de qué es lo que pasó estas últimas décadas, porque ahora había una serie de procesos políticos también en China que ha hecho que este gigante asiático hoy día haya emergido en el mundo. Bueno, al contrario de lo que se piensa, Eduardo, China no es que se haya transformado en un gigante mundial en los últimos 30 años. Es algo histórico de China. Es algo que ha pasado en los últimos 1000 años, ¿ya? O sea, China es un país que geográficamente es gigante y que dentro de su geografía, ya al tener muchos paralelos dentro de una misma línea territorial, ya posee mucho tipo de clima, ya, y eso también le influye, tiene gran cantidad de ríos y eso le permite tener agricultura fértil, ya. Y China, además de eso, posee gran cantidad de minerales, entonces siempre fue un territorio muy autosuficiente. ¿Ya? Y tuvo un gran desarrollo económico, tuvo un gran desarrollo, ¿cómo se llama esto? Social, ¿ya? Hasta el siglo XIX. El siglo XIX los mismos chinos lo llaman como el siglo de la vergüenza, ¿ya? Cuando tuvieron distintas guerras con países de Occidente, tuvieron la guerra del opio, etcétera, etcétera. Y ahí China entra en una crisis, ¿ya? Y entra en una crisis económica, ¿ya? Que solo logran superar, ya terminada la guerra en China, habiendo ganado la revolución comunista china, ¿ya? Y varias décadas después, o sea, cuando después, cuando lo que conocemos ahora China es el China que ideó Deng Xiaoping, ¿no es cierto? No es la China de Mao, es la China de Deng Xiaoping, ¿ya? Y eso es lo que actualmente tenemos. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Que China tiene un PIB de 18 billones, más o menos, ¿ya? Tiene una población de 1.400.000.000, ¿ya? Que es el segundo país más poblado del mundo, y tiene una clase media de 500 millones de personas. O sea, mucho más que la población de Estados Unidos. Y hoy en día, en la época en la que estamos, que donde lo que importa no es la producción tanto, sino el consumo. No lo que hay que producir, sino a quién se lo vendemos. Claro, una clase media marca las tendencias de mercado, marca las tendencias y las pautas de consumo. Y esa es la realidad de China. Por supuesto que eso se ha fortalecido con todo lo que ya sabemos, que es una industrialización
severa, ¿cómo se llama esto? Que con sus costos salariales es demasiado competitiva y que en el fondo reduce los costos de producción a niveles inimaginables, por ejemplo, para países como los nuestros latinoamericanos. Sí. O sea, es imposible competir con los productos que vienen de China porque el costo de producirlo es muy barato. Exactamente. Yo estoy leyendo un libro de un empresario español que se dedica a hacer negocios en China y decía, mira, si tú tienes un buen negocio, piensa que un chino compre tu producto una vez en su vida y ya tiene un nivel de magnitud realmente grande. Y a ti te ha tocado estar en China y cómo juega esto o cómo se ve desde China esto de tener un régimen comunista, digamos, con un régimen de partido único, pero que hacia afuera parece ser socio comercial de medio mundo, digamos. Mira, yo he ido 2 veces a China. Fui en el 2009, cuando todavía no había asumido Xi Jinping, que es el actual, cierto, secretario del Comité Central del Partido Comunista y el presidente y el jefe de Estado de China. Fui en el 2009 y ya me sorprendió. Fui a Beijing y Shanghái y eran, Shanghái sobre todo, lleno de grúas. Cuando uno llega a ciudades que están marcadas visualmente por las grúas, tú te das cuenta que están en plena construcción. Quedé muy sorprendida y muy admirada. Traté de penetrar en el conocimiento político porque uno se da cuenta que hay una muralla. Y fui ahora, fines de diciembre, y estuve 2 semanas en un grupo, digamos, grupos de partidos políticos y sociedad civil de toda América Latina. Me tocó un grupo muy bueno, el Cono Sur, y recorrí varias regiones, varias provincias. Estuve en Beijing, estuve en Yunnan, y ahí en la provincia de Yunnan, que es en el suroeste de China, un clima exquisito, una humedad muy rica, es el límite con Myanmar. Ahí estuvimos en 2 o 3 ciudades y terminó la gira en Cantón, que es una ciudad gigantesca. O sea, es una ciudad que tiene, para recorrerla, solo la parte urbana te demora 2 horas y media en recorrer, gigante y preciosa. Yo creo que es muy importante, estoy empezando a conocer China ya desde otra mirada, que no es la mirada que uno ve en los medios, la del lugar común de la política o de la economía, sino yo creo que a China, por lo que acaba de decir Martín, porque es un gigante y tiene una influencia social muy fuerte en todo el mundo, tanto en Oriente como en Occidente, hay que aprender a mirarlo no solo desde la economía y la política, sino también desde la sociedad. Leí a Mo Yun, el único premio Nobel de literatura. Yo leí Rana, que me encantó, y se los recomiendo. Muy importante, muy interesante el libro, pero tiene otros. Sorgo Rojo, tiene otras novelas entretenidas y con esa simpleza asiática y china, te va haciendo una crítica muy fuerte, sobre todo a Mao Zedong, sobre todo a la revolución cultural, sobre todo, fíjense ustedes, a la política del hijo único. Penetra mucho en eso, en la vida diaria de millones de mujeres durante 20 o 30 años y de millones de mujeres médicos que obligaron, ¿cierto?, a hacerse abortos y las perseguían incluso cuando vivían en aldea, las perseguían en un barco, las iban a buscar porque las acusaban, la fulana estaba esperando un hijo y está escondida. Y, o sea, imagínate la fuerza que tenía eso socialmente. Hoy día China es un país que está en una crisis de natalidad. Tiene una... Bueno, nosotros también. ¿Y sabes lo que hacen ahora? ¿Sabes lo que hacen en China? Lo que he estado leyendo, cuando una pareja se casa, le hacen seguimiento a esa mujer. Te sigue cuando quiere tener hijos. O sea, la misma cosa autoritaria para no tener familia, sino que es solo el hijo único, ahora para tenerla. Entonces, la China de Mao Zedong fue exactamente lo contrario de lo que está haciendo la China de Xi Jinping, ¿cierto? Lo contrario, o sea, de lo colectivo, de la sociedad marxista, en todo sentido, lo cultural, lo económico y lo político, estamos pasando a una China muy fuerte de desarrollo económico, muy fuerte social, de incentivo al emprendimiento individual. Yo vi mucho eso, de reconocimiento a una China, por ejemplo, increíble en lo estético. Cuando uno ve a la generación joven, tienen un sentido estético, un sentido de que quieren usar algo lindo, de que quieren, te fijas, muy distinta a la China colectiva. Ahora, en lo profundamente político, que es la libertad de expresión,
Bueno. Se ven problemas. O sea, lo que pasa es que el chino ahora no lo ve porque no lo ha vivido. Claro. No sabe la diferencia, está acostumbrado. Han encontrado otras formas de expresarse, por ejemplo, en Cantón y en todas las ciudades, las más chicas también, pero en Cantón me gustó mucho, en las principales calles, las calles más bonitas, con más patrimonio histórico, tú caminas y hay centenares de hombres y mujeres jóvenes grabando videos para TikTok, Sí. mostrando la ciudad, mostrando sus tenidas, contando lo que hay. Han buscado una libertad de expresión a través de otra vía que salte las murallas del Pero tiene control que ver, estatal. sí, tiene que ver mucho también con que cuando tú tienes una economía así de globalizada, es imposible que la globalización llegue a esos territorios y obviamente comienzan a penetrar lógicas de mercado, las mismas redes sociales tienen un poco de esa lógica, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo va a ser sostenible o no esto de una China que, si bien se abre al mundo, busca socios comerciales por todas partes, adentro más bien trata de mantener una política de puertas cerradas? No, la Van a política, empezar pero a la ver política económica en China, ojo, yo diría que es una combinación muy fuerte de capitalismo con las reglas que lo conocemos ahora y capitalismo de Estado. Pero fíjate Sí. que yo iba, con esto termino porque para escuchar a Martín también, fui a nos llevaron a montones de empresas y después uno pregunta también mucho porque tienes muchas horas y puedes ir donde quieras. Las empresas más antiguas, las que tenían 15, 10 años, 20 años, las más antiguas, digamos, dentro del boom de China, tenían 70% capital estatal y 30% privado. Y las empresas más nuevas, oye, 100% capital privado, 20% estatal. O sea, ojo, que comercialmente, que económicamente, por eso te digo, es una China nada que ver con la China que diseñó, imaginó Mao Zedong. De todas formas, pero eso también va a conllevar, y se ha visto también en el último tiempo, protestas en pos de la libertad de expresión, de empezar a cambiar un poco las lógicas del Partido Comunista. Es más, uno de los fenómenos que se ha dado también en China, y tiene que ver mucho con lo que decía Martín, de que China es una historia muy larga, es que durante el gobierno de Mao se trató de coartar, por ejemplo, la libertad religiosa. Y que está muy arraigada en el pueblo chino y que ahora de a poco, cuando uno empieza a involucrarse en China, se da cuenta que es como un resurgimiento de esa religiosidad popular en China que es bien importante. Claro, en China, por su vasto territorio, conviven muchas religiones, ¿no es cierto? Hay población musulmana en China, ¿no es cierto? Para al lado oeste, más allá del Tíbet, hay población musulmana. Yo creo que en China no tienen redes sociales. No tienen las mismas redes sociales que nosotros. No tienen Instagram, no tienen Facebook, no tienen Twitter, X, no. Ellos tienen sus propias redes sociales que tienen su control propio. Entonces, China tiene un sistema en el cual se han abierto la apertura económica. Ya que comercian con el mundo, países como Chile, tienen que nosotros, gracias a Dios, tenemos una balanza comercial positiva con China, ¿ya? Pero tienen su régimen interno político y tienen su constitución que es bastante clara, ¿ya? Y tienen mecanismos de control de partido que funcionan en todas las esferas. Hasta en el pueblito más chiquito, que un pueblito chiquito en China tiene 1 millón de habitantes. Claro, entonces es impresionante. Claro, en China existen 9 partidos políticos. ¿Ya? Lo que no existen son partidos de oposición. Esa es la diferencia. Exacto. ¿Ya? Que todos estos otros partidos políticos pueden cooperar con el Partido Comunista, ¿ya? Pero no pueden oponerse a sus dictámenes. Y los chinos tienen voto directo. ¿Ya? O sea, todos los chinos votan ya por ¿cómo se llama esto? Por sus representantes locales. Que es lo que pasa después. Y ahí votan 900 millones de personas. O sea, una locura. Una locura. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que el chino promedio, el ciudadano chino, vota por su representante local. Y después este representante local vota exactamente, por los representantes por así decirlo, de territorio medio, como de una gobernación. Y estos después votan por los representantes que son nacionales. ¿Ya? Y así se configura hasta llegar a la Asamblea Popular China, que es también conocido como el Congreso Popular Chino, ¿ya? Que es el máximo órgano político y es el que detenta todos los poderes del Estado. Porque tienen el poder legislativo, nombran al presidente y al vicepresidente y nombran al Consejo de Ministros. Nombran al fiscal popular, nombran al tribunal popular. O sea, tienen todo el poder del Estado. Ellos son los que nombran y también pueden hacer voto de censura, ¿ya? Y quitar los puestos que entregaron. ¿Ya? Y ese es el organismo que controla, o sea, que tiene el poder en China.
¿Ya? Y claro, y este mismo organismo son 3.000 los diputados, creo, del Congreso chino, que se juntan una vez al año, ¿ya? Y tienen un comité permanente. Ese comité es el Sí. más poderoso. Es el comité estratégico, en verdad. Claro. Yo conocí quien nos guió por dentro, el jefe de la delegación, este año, o sea, el año pasado, era integrante de ese comité estratégico, con una enorme, y digamos, muy custodiado. Uno nunca ve a la custodia, pero él Claro. arriba del bus con nosotros, muy coloquial. Al fondo, por supuesto, una gente cuidándolo, al fondo del bus. Esos muy sigilosos, pero no te sueltan la mano nunca. Claro. Ahora, muy propio y de son del muy buenos comunismo, anfitriones. Ahora, yo creo que Martín lo ha escrito perfecto. Claro, hay 9 partidos políticos, pero todos son partidos políticos, digamos, heterogéneos, o sea, homogéneos en línea de pensamiento. Empiezan a haber algunas. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia no es si capitalismo o no capitalismo, porque ellos tienen un sistema, te fijas, este capitalismo occidental fuerte, cada vez más fuerte, con este otro capitalismo socialista o de Estado. ¿Dónde está la diferencia? No, que nosotros queremos Pero más no hay, ayudar no hay una contradicción en eso. No, Le pero pregunto a mira, los dos. Un capitalismo de un Estado socialista. O sea, No, es como que a ver, ellos te dicen lo en las siguiente. lógicas que Tú le pregun- conocimos el mundo los últimos Estas son años es medio preguntas, raro. estas son preguntas que uno con mucha elegancia, porque el chino es muy grato con uno cuando la convía, pero también va construyendo su muralla china permanentemente en un lenguaje que yo estoy aprendiendo a entender, te fijas, para decir no pregunte más, pero pues, tienen mucho eso. Pero, a ver, te dicen, nosotros somos el socialismo con las peculiaridades chinas. Bueno, en la praxis eso, Eduardo, se acabó el socialismo marxista, particularmente desde el 2012 cuando asume Xi Jinping, nos modernizamos, ¿cierto? Somos un imperio, pero en vez de tener un emperador, tenemos un gran jefe de Estado, con las cortes, como describió Martín, muy bien distribuidas a través de las provincias, y este es un país que va a competir con el mundo, que va a eliminar la pobreza. Han tenido mucho éxito en los últimos 6, 7 años con eso. Vamos a combatir la pobreza y vamos a usar las mismas reglas que usan los países más desarrollados. ¿Dónde no nos vamos a abrir? Momentito. En los temas políticos. En los temas políticos, libertad de expresión, juega a favor de esta generación de líderes chinos el hecho de que son generaciones que no han conocido la libertad de expresión, pero como nosotros tenemos vocación de libertad, sabemos que eso es que está en el ADN humano. Sí. O sea, Ahora, mi pregunta para Martín también tiene que ver con que, claro, este parece ser uno de los primeros modelos exitosos de comunismo en el mundo, porque lo que estábamos acostumbrados es que todos los regímenes comunistas colapsaban, y parece que China hoy día el único partido comunista que ha tenido relativamente éxito en materia económica ha sido el Partido Comunista Chino. ¿Cuánto de eso va a inspirar quizás a las otras sí. izquierdas a nivel mundial? Particularmente a las izquierdas latinoamericanas. ¿Ven este modelo chino como un faro o más bien siguen pegados en Cuba y Venezuela? Yo lo que estoy viendo más o menos es que este capitalismo de Estado no es tan nuevo, por ejemplo, de lo que habla China. Hay un sociólogo alemán, Ferdinand Tönnies, ya que escribió hace 100 años ya sobre la cuestión obrera, y analiza la Revolución Rusa, ya, esto fue hace 100 años, por supuesto, y él dice, ¿qué es lo que implantó la Unión Soviética apenas se hizo la Revolución Rusa, o sea, en 1917? Capitalismo de Estado. ¿No es cierto? O sea, hay una noción del Politburó, ¿no es cierto?, de que no puedo hacerlo todo a través de planificación quinquenal, no puedo hacerlo todo a través de administración de Estado, porque dentro de la parte de toda revolución también hay problemas con la producción, con el stock de bienes, pero eso es tema de otra. Lo que yo creo que estamos viendo es que hay un modelo que está funcionando mucho en el mundo, que es el del autoritarismo mezclado con capitalismo o con economía de libre mercado. Y eso es un tema distinto, porque eso está funcionando en China, está funcionando también en varios gobiernos del Asia-Pacífico, Bueno, y eso... Rusia hoy día también no, un es poco de que eso, lo por describe supuesto. perfecto, Martín. Yo te diría que ese es el modelo que tiene Xi Jinping en su cabeza. De hecho, yo en este viaje noté más restricciones de la libertad de expresión Creo que viene y al cruce con el exterior que lo que vi en el 2009. En el 2009 yo me podía conectar a Google
en mi hotel, con el wifi del hotel. Ahora no pude, tenía que ir a los datos míos desde Chile. Es un autoritarismo, como podría ser el de Hungría, desde la derecha, ¿cierto, don Orbán? Es un autoritarismo con mucho control, ¿sí?, de las personas y de los medios, aparentemente no arrogante, como Cuba, y un capitalismo cada vez más capitalismo occidental. Ahora, el liderazgo político de China, el Partido Comunista Chino está muy enojado con Cuba, le reprocha mucho a Cuba, el transformarse en el símbolo del comunismo en América Latina con el mayor fracaso. Le dice: ustedes han cometido un error increíble, han sido obstinados y no se dieron cuenta que ese modelo marxista fracasó, y nominalmente pueden seguir llamándose comunistas como nosotros, pero no somos comunistas, no somos marxistas, somos capitalistas con un gran control político y en la población. Y ese es el gran problema de Cuba. Te fijas que Cuba sigue viviendo en el año 60, sigue con las mismas consignas. Bueno, ¿cómo impacta eso a las nuevas izquierdas latinoamericanas? Vamos a estar conversando en el segundo bloque, pero nos tenemos que ir a la pausa comercial. Usted quédese en la sintonía de Radio Agricultura y Agricultura TV, que estamos junto a Isabel Pla y Martín Baudet comentando lo que es el ascenso del gigante asiático de China. Así que nos vemos un rato más. Bien, estamos de vuelta acá en Más Sociedad, conversando sobre el ascenso de lo que ha sido el gigante asiático China. Pero antes de seguir conversando junto a Isabel Pla y Martín Baudet, tengo que hacer mención a quienes hacen posible este espacio. Llega a Chile el Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más opciones de ahorro para tu pensión voluntaria. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Bueno, nos habíamos quedado en un tema que es bien, pero bien interesante, que es cómo este Partido Comunista, a través de un capitalismo de Estado, que se abre al mundo, que se abre a la economía. Yo, antes de venir al programa, veía un solo dato que marcando ocupado. China es nuestro mayor socio comercial. El 40% de nuestras exportaciones se dan a China. Y si uno suma toda el Asia, es el 58%. Entonces uno está muy acostumbrado a la lógica, bueno, de mirar hacia el norte de Estados Unidos a ver si es que pasa Tengo por que allá. mirar más hacia el lado. Pero Sí. parece que parece que el futuro va más bien mirando hacia el lado. Ahora, yo te quería preguntar a ti, Martín, ¿hasta cuándo aguanta esto? Porque estas lógicas de un capitalismo de Estado que generan apertura económica al mundo, pero que al mismo tiempo restringen libertades. Libertades de expresión, libertades religiosas. O sea, ¿hasta qué punto esto va a funcionar? Porque mi impresión es que gran parte de los regímenes comunistas en el mundo terminan cayendo más que por el fracaso económico, terminan cayendo porque habían personas, por ejemplo, como Václav Havel, que dicen: oye, la libertad de expresión no se tranza. Me da lo mismo que sea un país rico o que las cosas anden bien, pero yo tengo que tener un derecho esencial, que es poder dar mi opinión, poder tener pluralismo. ¿Hasta cuándo crees tú que China logra mantener este autoritarismo, si es que va a caer, o más bien, si es que el resto del mundo se va a tener que acostumbrar más bien a un modelo autoritario? Sí, Eduardo, yo ahí lo que creo es que lo estamos viendo desde nuestra óptica como chilenos, de repente, ese tipo de juicio. Ya, o sea, nosotros somos Claro. un país que estamos acostumbrados a tener una democracia más o menos buena, ya, pero de 200 años, ya. Ya es parte de nuestra cultura tener ese tipo de libertad de opinión, derechos civiles, etcétera, etcétera. Pero el pueblo chileno no. Los pueblos asiáticos no. De hecho, a nivel mundial, la democracia es un fenómeno más o menos muy moderno, muy reciente. Ya hasta hace 20 años la democracia era minoría en el mundo. Ya no es la normalidad, no es la tendencia. Y eso en el fondo te explica que existan naciones como China, ya que no tengan un ejercicio de libertad de opinión, de diferencias políticas, sino que actúan como una unidad. Y eso es muy común, ya eso es muy común del siglo XIX, ya de antes de la Primera Guerra Mundial. Antes que se dividieran los países por la mitad en tendencias políticas, y eso probablemente para ellos eso está bien,
porque en el fondo no caen en peleas chicas, no caen en discutir entre A y B y que da lo mismo, ¿no es cierto? Sino que son capaces de configurar un plan de desarrollo nacional y proponerse metas. Independiente de quién siga adelante, por supuesto igual el mismo partido, pero siguen la línea. Entonces, ¿cuál va a ser la tensión? Que en la era de la información, por supuesto que los jóvenes chinos, las nuevas generaciones chinas, van a absorber demasiada información. Van a estudian afuera, vuelven a China, etcétera, etcétera, ¿ya? Y van adquiriendo ciertas cualidades que, ojo, más adelante pueden generar ciertos cambios. Ahora, el centralismo democrático chino es tan fuerte, es tan poderoso que no es llegar y desmantelarlo. O sea, entonces va a demorar décadas y décadas y décadas. Pero siguiendo la tendencia, yo no veo que exista, por lo menos en ese sector del mundo, una tendencia hacia la democratización necesariamente, ¿ya? Sino que lo que ellos están preocupados de tener un objetivo claro de que ser competitivo económicamente mundialmente, en términos mundiales. Y vaya que lo han logrado, porque China en solo 7 años subió en un 1300%, por ejemplo, su presencia en negocios en Chile. Y eso te habla de un país que la última década particularmente ha sido la década china, y que al parecer han logrado éxito en ese plan que se propusieron. Pero este tema de los derechos humanos, muchas veces cuestionado, ¿cómo lo ves tú, Isabel? No, mira, me gusta mucho escuchar a Martín, porque, no sé, Martín, si has estado en China, pero... No. Pero te escucho y digo, sí, eso es. Como te digo, es un continente que nos demoraríamos mucho en entenderlo. China es imperial. ¿Ah? Antes había un emperador, hoy día hay un comité central del Partido Comunista, que de comunista tiene muy poco. ¿Ah? Creo que el dolor más grande de la China hoy día, desde la mirada de nosotros, desde la mirada universal, de la vocación por la libertad y el respeto a la dignidad de la persona humana, son los derechos humanos. Acuérdate de la peleita entre Michelle Bachelet en su último periodo como a cargo del Alto Comisionado de Derechos Humanos con China, ¿te acuerdas? Hace 5 o 6 años atrás, digan, donde China le hace un reproche muy grande porque ella le pone una firma a un informe sobre derechos humanos. Hay más que opacidades en materia de derechos humanos, ¿cierto? Y toda la información que tú quieras buscar, no hay información casi en la web. Sabes que hay ocultamiento de personas, desaparición de personas que de repente no llegan más al trabajo, en fin, no sabes dónde están los centros de detención, no sabes muy bien las prácticas. Uno se pregunta a los funcionarios cuando te invitan sobre ciertos hechos que han sido muy relevantes. Yo siempre eligen una manera elegante, pero uno se cruza la mirada con el amigo argentino o Uruguay que está haciendo la pregunta, como diciendo, aquí está el cuento. Eso, como dice Martín, en la medida que China, así como otras sociedades que están pasando por procesos como eso, Rusia es imperial. Putin es el zar. Es un zar elegido en elecciones con competidores totalmente títeres, etcétera. Y en la medida que la sociedad china pudiera irse occidentalizando, claro, empieza a penetrar el tema de la libertad de expresión y el respeto por los derechos humanos. Yo no lo veo tan fácil, ¿ya? Porque también uno, y Martín como historiador lo puede saber, va a poder precisarlo, las sociedades en la medida que van resolviendo sus temas materiales empiezan a postergar ese tipo de cosas. ¿Te fijas? Entonces, para que esos elementos de libertad de expresión y de respeto a la dignidad de la persona humana sean relevantes en una sociedad que se ha desarrollado intelectualmente mucho, te fijas que tanto que no le importa aquello que es material, pero no veo yo que eso esté pasando sí. Ahora, lo que sí está pasando un poco en el escenario geopolítico es esto de, no sé si imperialismo es la palabra, pero resabios de autoritarismo que se buscan enfrentar entre distintas macropotencias mundiales, digamos. Bueno, Trump está emulando ese perfil. Precisamente hacia allá quería ir, porque por un lado tenemos Estados Unidos, con un liderazgo muy fuerte ahora al estilo Donald Trump. Tenemos una Rusia que está en un conflicto con Europa, que ahora uno podría decir funciona como bloque, porque ya el Imperio Británico es cosa del siglo pasado, digamos. Y por otra parte tenemos China, hay que ver qué está pasando con la India también, también ahí hay otro tema. Cosas muy bonitas se están pasando en la India. Sí, ahí hay otro tema,
Pero claro, comienzan a haber fricciones entre estas nuevas superpotencias. ¿Por quién tiene la hegemonía? Primero económicamente, y por eso lo que estamos viendo es el inicio, yo diría, de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Fíjense que esta semana el presidente Trump anunció aranceles a más de 70 empresas chinas que exportaban productos tecnológicos en Estados Unidos. Ya está avisado el tema de los aranceles. China también está respondiendo a eso. ¿Cómo se está configurando esta hegemonía por la disputa del orden mundial? Eduardo, yo creo, bueno, primero estoy de acuerdo con todo lo que dice Isabel, por supuesto, y quería, en términos geopolíticos, lo que pasa es que los planes de China son demasiado impactantes, como que si tú vas viendo cuáles son las proyecciones de China, uno, la nueva ruta de la seda, ya que es la proyección del camino centenario que tenía China para llevar especias, pólvora, etcétera, miles de cosas desde China hasta Europa, ya a través de la construcción de una nueva ruta que incluye tren, etcétera, etcétera, ya que es monumental. Es la ¿ya? chochera de ellos. Te hablan mucho de la ruta de la seda. Espectacular, cruza todo China, después va por Asia Menor, va por el medio, y sube hasta Turquía y después cruza Grecia, después reparte todo. Y además de eso, que esto es terrestre, tiene la ruta de las perlas China, ya que es la marítima, que sale por el mar Chino, que cruza por Singapur. Singapur es aliado de Estados Unidos, entonces están intentando construir un canal por Tailandia, para no tener que cruzar más por Singapur. Cruza por al frente de la India, se mete por Irán. La gente pregunta, oye, ¿es posible una guerra entre Israel e Irán? No, Irán es imbombardeable porque ahí está uno de las rutas económicas más importantes de China para traer petróleo y demás a través de barco, ¿ya? Y después se mete por el canal de Suez y cruza el canal de Suez y se mete por el Mediterráneo y llega a Italia más o menos y ahí reparte todos sus productos. Esas son dos rutas que son extraordinarias. O sea, económicamente son millones de dólares diarios. Imagínate todo lo que va pasando social y económicamente en los costados de la ruta. Exacto. O sea, todo lo que se va generando edificaciones, sociedades, universidades, colegios. O sea, ¿me entiendes? Yo creo que China... a ver, hoy día tenemos un panorama muy preocupante, ¿cierto? Porque Donald Trump está emulando el perfil comunicacional de un Putin y de un Xi Jinping o de China, pero sin las ventajas competitivas que tiene China. ¿Ah? En una democracia como es la democracia de Estados Unidos, con contrapesos muy claros, ¿ah? Muy fuertes, en donde tiene una Corte Suprema, ¿cierto?, que le está parando los pies en ciertas cosas, y además está tomando decisiones aparentemente alocadas desde el punto de vista económico. No están bien las cosas económicamente en Estados Unidos. Ha caído su proyección de crecimiento, está aumentando su proyección de inflación, y la sociedad norteamericana reacciona, ¿te fijas? Y los mismos temas de aranceles que pueden ser una medida para generar presión política. Eso es. Sabemos que en el largo plazo los proteccionismos son una mala idea para el desarrollo de la economía. Sí, lo que pasa es que, hoy en día han salido un par de comentarios en estas revistas de política exterior de que China está aumentando aceleradamente sus exportaciones a los países del sur global. Ya que es un asunto importante porque, por supuesto, que estos aranceles que están saliendo desde Europa, que están saliendo desde Estados Unidos, está generando un problema en la exportación en China. Entonces, que hoy en día el nivel de producción que tiene China, el problema no es producir para los chinos, el problema es vender, es encontrar consumidores para sus productos. Entonces están buscando, por ejemplo, están aumentando las exportaciones que están enviando a Brasil, a países de Latinoamérica. Están cruzándose mucho con África, con las sociedades emergentes de África. Exactamente. Eso explica el gran puerto que se construyó en Perú hace poco, que por lo demás uno podría decir perfectamente podría estar. Bueno, las desinteligencias chilenas. Claro, hay un problema a nivel nacional que yo creo que da para otro programa. Pero además, el tema es que yo lo entiendo a Donald Trump, porque en el fondo dicen, a ver, nosotros gastamos billones de dólares en educación para construir tecnología, para construir macrochips, para construir todos los elementos de la cadena de suplementos, para construir bienes finales. Y para nosotros eso, y para construir eso, para tener esa tecnología, nosotros hemos gastado billones. No es justo que China llegue y copie esto sin haber gastado ni uno, ¿ya? Y producir lo mismo. Eso es el fondo, ese racionamiento que expresa Donald Trump. Entonces, en términos económicos, uno dice, claro, estos proteccionismos al final lo que van a generar es sobrecalentar la economía y los bienes no van a estar a precios de mercado, sino que van a tener un precio inflado.
Por supuesto que sí. Pero en el fondo también hay ciertos cuestionamientos también al modelo chino que tiene, Sí. que por supuesto que no es perfecto. O sea, yo creo que hemos tirado harta flor con la Isabela al No, modelo pero chino. derechos pero laborales, tiene muchos Eduardo. problemas. Sí. Derechos laborales, por ejemplo. A ver, vamos a ver. China, que es un país que se proyecta como así como la superpotencia, vamos viendo, po. Tiene educación obligatoria 9 años. O sea, primero medio y los niños a la calle, en términos generales. O sea, algo que nosotros O sea, en el fondo hay una elite que es la que establecimos que es la que realmente que una educación mínima son 12 años de escolaridad al menos, y ojalá una educación superior, aunque sea técnico profesional o profesional. Después tú, si tú quieres seguir la educación media y la superior, tienes que pagar, tu familia tiene que pagar. Después tener derechos laborales ha avanzado bastante, pero ¿por qué? Una de las razones por las cuales puede producir China con menos costo es precisamente por su regulación laboral. ¿Te fijas? Nuestra regulación laboral, en Chile particularmente, ha aumentado, ¿cierto?, el costo porque tenemos regulaciones laborales que nos ponen que el postnatal, que la licencia, que las 40 horas. China no tiene nada de eso. No. Hasta hace poco, yo no lo vi tanto ahora, pero no quiere decir que no esté pasando en algunos lugares. Tú entrabas a alguna fábrica y te encontrabas, a mí no me tocó, pero te encontrabas con el dolor de ver niños de 9, 10 años trabajando, ¿te fijas? Entonces tiene oscuridades muy profundas que el mundo occidental no ha sido capaz de dilucidar en derechos humanos, en derechos laborales, en la proyección educativa y formativa de los niños, ¿cierto? Y que es muy distinto a lo que estamos haciendo nosotros en el resto del mundo, a lo que se apunta, y esa podría ser una de las explicaciones de por qué puede producir con tanta rapidez, no la única. En realidad son una sociedad muy disciplinada, muy ordenada, y eso también los ayuda muchísimo. Ahora, si uno se va a términos económicos, Estados Unidos sigue siendo por lejos la primera economía del mundo, amenazada por China, pero obviamente en esto uno tiene que ver varios factores, el término económico y en términos militares también. Y militarmente China todavía está pero muy lejos, incluso en el arsenal nuclear que tiene Rusia o otras cosas, y por lo tanto para poder ponerse a la par todavía parece que queda harto camino que recorrer, por lo menos en el sentido en temas militares o más bien estratégicos. Sí, desde una mirada realista, Estados Unidos todavía está muy, pero muy por encima de China, en los términos que le importa el realismo, que son en términos económicos, ¿ya? Y en términos militares. O sea, el gasto, o sea, a la gente se le olvida, pero Estados Unidos hace 3 años bombardeó un asteroide. O sea, Estados Unidos está a otro nivel, ¿ya? China, con lo que está construyendo ahora es un camino a largo plazo. Son metas, son objetivos, y por supuesto que ellos trabajan a 50, 100 años. ¿Ya? No tienen la pretensión de resolver el mundo en 10 años, en dos administraciones. Ellos trabajan a una proyección a futuro. ¿Cuál es la herramienta geopolítica principal de China hoy día? Están penetrando en la industria de energía, de telecomunicaciones, en Chile. CGE, por ejemplo. En Chile, fíjate tú que una compañía china se había ganado la licitación del registro civil. Eso era un exceso. O sea, se declaró desierta por razones obvias, pero ¿cuál es la principal herramienta que uno está mirando? No, porque ningún funcionario te lo dice, mira, nosotros vamos a hacer esto. Pero uno ve que están con mucha fuerza compitiendo en licitaciones en áreas estratégicas en América Latina, y eso es, desde luego, una herramienta geopolítica. Pues, ¿cómo no va a ser importante? Y porque también países como Chile han invertido mucho en ciencia y en investigación, y eso les da una ventaja, ¿cierto? Una ventaja comparativa respecto de muchas otras naciones con las que ellos, de la India o de Irán, o incluso Estados Unidos también. Sí. Pero fíjate que para países como Chile, uno dice, bueno, uno siempre está esperando que el principal socio económico sea Estados Unidos, sea Estados Unidos, cosa que ya, por lo que hemos visto, los hechos es no que, es así. oye, es no China, sé cuándo. Mira, yo estoy en el espacio público hace muchos años. Jamás nunca me han invitado de la embajada de Estados Unidos o a una exposición, a una conferencia, o a visitar una. En cambio, de la embajada china, o sea, el nivel de diplomacia que tienen ellos, o de otras embajadas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Perdona, pero y con la gente que yo he trabajado, también los líderes políticos, me pasa lo mismo. Quiere decir que a Estados Unidos le importamos un poquito menos. Es que exactamente esa es la preocupación. Esa es la además, verdad. cuando uno mira que la política de A mí me Donald encanta Trump Estados Unidos. parece ser más bien un aislacionismo, un proteccionismo,
uno dice, bueno, parece que nos vamos a tener que acostumbrar a un mundo donde ya no va a estar Estados Unidos para hacerse cargo de los problemas del resto, que es lo que te ha dicho Donald Trump, quizás con justa razón. Donald Trump dice, al final nosotros pagamos todos los platos rotos. En eso tiene mucha razón. Tiene mucha razón, pero parece que vamos a tener que acostumbrarnos a un mundo donde no va a estar Estados Unidos para solucionar los problemas. Pero claro, pagan los platos rotos de también imponer un orden mundial. O sea, Claro. y es donde ellos son el hegemón. O sea, yo lo que entiendo de la relación Estados Unidos-Chile es que Chile económicamente ya deja de ser llamativo a partir del año 2009-2010. O sea, entre el 2009 y el 2019, el PIB de Chile creció un 20%, nada. En esos mismos 10 años el de China creció 90%. Entonces, al final en Chile hay un estancamiento económico del que no nos hemos hecho cargo a partir del año 2010. Ya que no nos ha permitido cumplir con las expectativas de la clase media, con las expectativas sociales, con generar una matriz laboral que permita a la gente que va a la universidad tener un empleo que sea de acorde a sus expectativas de ingreso, etcétera, etcétera. China tiene varios aliados acá en Latinoamérica, unos que son muy importantes. Chile es de los más importantes, el más importante es Brasil, por supuesto por el mercado que tiene Brasil, por la cantidad de población. Pero Chile es un aliado importante de China desde ya hace mucho tiempo. Tenemos un tratado de libre comercio firmado en el 2005. Hace 80 años, 70, ya con Mao Zedong. Sí. Las relaciones de China formales con Chile creo que son del 55, del 50 Sí. o algo así. No suspendieron durante el gobierno militar relaciones, mantuvieron las mismas relaciones, tuvieron una relación con Pinochet. ¿Cuál es la importancia que tiene Chile para China? Bueno, aparte de las cerezas, que todo el mundo dice, Chile, cereza. Antes te decían el cobre. 90% Ahora- de las cerezas Sí, po. chilenas van a parar a Oye, Chile. ¿y eso tú sabes por qué fue? De Chile van a parar a Les Chile. voy a contar, se habla poco de ese milagro. Allá te dicen, antes te decían cobre, ahora te dicen cereza. Como diciendo Chile cereza, que es un producto muy caro, muy fino, allá entre paréntesis. Pero, ¿quién fue uno de los impulsores de eso? El embajador Schmidt, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Piñera designa a Schmidt, que había sido presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, como embajador de Chile en Beijing, y él mira, ahí dice, los chinos Acá celebran no, su año nuevo con esta fruta. El potencial mercado consumidor está creciendo y China no da abasto. Y nosotros tenemos campos y tenemos una posibilidad de generar. Y ahí empieza la creación de este mercado y mira cómo estamos o sea, yo creo que un sector muy importante agrícola está dedicado mucho a eso. No, Pero de ¿cuál es todas la formas. importancia hoy día desde el punto de vista geopolítico de Chile? La ubicación, Cono Sur, la Antártida, el hecho de ser como un lugar entre medio de vastas zonas territoriales de América, como Argentina, como Brasil. Perú y como, ojo, Bolivia, que puede ser un país chiquitito, pero Bolivia tiene una ubicación muy importante, te fijas, es como un corazón, como una aorta que te conecta con otros lugares. Entonces, el chino, como dice Martín, lo explica muy bien, y esto no tiene que ver con el comunismo chino ni nada. Insisto, China, miremosla desde el punto de vista de su historia y su sociedad, más allá de lo político y lo económico, es una anécdota en la historia milenaria de Chile. ¿Qué es lo que mira? El chino es a largo plazo. Sí. Está mirando, ¿te fijáis? No es el corto plazo militar, No. que es muy importante. O sea, yo de los libros que estoy estudiando con respecto al tema me queda una frase muy grabada, que es, los chinos siempre dicen, nosotros habitamos el mundo milenariamente. O sea, hay una Qué noción lindo es, claro, de es. que el chino lleva habitando el mundo desde antes de que conociéramos cualquier imperio hasta el romano. Entonces es una cosa que hay una continuidad histórica de los chinos que la verdad es que es bien impactante. Yo, bueno, con respecto a esto siempre he escuchado que Chile tiene que mantenerse, digamos, en la esfera de protección geopolítica de Estados Unidos, en el sentido de que nosotros también creemos, y está profundamente arraigado en nuestro ser nacional, en la democracia, en la institución, en la república, pero que ya tenemos que aceptar como una realidad que probablemente nuestro socio comercial más importante es y seguirá siendo China por un largo plazo. Sí, Oye, pero yo nuestro- ahora, permíteme sí que normal, yo veo, por ejemplo, la izquierda dura, que está haciendo casi toda la izquierda en Chile, digamos, la izquierda radical. Permanentemente, cuando nosotros reclamamos por Cuba, dicen, pero ¿por qué no reclaman por China? Bueno, yo he estado en Cuba varias Bueno, veces pero una cosa y he simple, estado pues, en China varias no, pero veces. Si o Cuba sea, representara el 40% de nuestra pero no, exportación, pero sería además, distinto, no, digamos. pero además,
no tiene nada que ver la vida que le está ofreciendo el régimen cubano a su gente con la vida que le está ofreciendo el régimen de China a su gente. Lo he visto, lo he palpado, lo he conversado. Es falso esto que es que te llevan a lugares que ellos quieren. No, uno tiene muchas horas de libertad y puede ir a muchos lugares y tiene la forma de enterarse. Entonces, son comparaciones absurdas, son comparaciones, te fijas, indignas, porque lo que están haciendo es minimizar el dolor profundo que tienen ya varias generaciones cubanas, en donde definitivamente no tienen ninguna esperanza. Conversar con un cubano en el corazón de La Habana o en un hotel de las playas es muy distinto a mirar cómo, ¿cierto?, una mujer joven o un chiquillo joven en Cantón o en una provincia en el corazón de China está mirando su futuro. Son cosas muy distintas. Sí. Oye, nosotros tenemos que ir a la última pausa comercial, que es ese que estamos hablando, un tema interesante, que es el ascenso de China, junto a Isabel Pla y Martín Baudet, acá en Más Social. Bien, queridos auditores de Agricultura y Agricultura TV, estamos en su programa favorito los días domingo, Más Sociedad, y hemos estado conversando un tema que es realmente interesante. Yo creo que se habla poco en el debate público sobre esto, que es el ascenso de China. Quizás hablamos mucho de las relaciones que pueden tener el Partido Comunista Chileno con el Partido Comunista Chino a raíz de Carol Cariola y los escándalos que hemos conocido. Pero obviamente que acá hay un tema que es mucho más profundo, que tiene que ver con una sociedad comercial que tiene hoy día nuestro país con China, con cómo eso se puede compatibilizar con el cuidado de los derechos humanos y la democracia, que es un tema importante también para nuestro país. Y bueno, llegó la hora de la verdad. Martín, Isabel, en la hora de la verdad nosotros le damos un minuto y medio a cada uno de nuestros invitados panelistas para que pueda decir todas aquellas cosas que quiere decir y que muchas veces son políticamente incorrectas, porque nuestro lema en este programa es: cuando las cosas se ponen difícil, alguien te tiene que decir la verdad. Así que Martín Baudet, llegó la hora de la verdad, esa de ahí es tu cámara. Bueno, en este minuto 30 segundos yo diría que Chile tiene una misión actualmente, no hablando de gobierno a gobierno, sino como política de Estado, que es ser capaz de entender el mundo, de entender que somos un actor menor, e intentar ser capaces de movernos en esas aguas para ser capaces de ser algo competitivo y llevar nuestros productos hacia el exterior, a ser parte del mercado internacional. Ese es el objetivo de Chile, y eso corresponde a, primero, a ser socio de China. Pero creo que lo dijo el exdiputado Renato Garín una vez, que citando a Ricardo Lago, de una cosa es ser socio de China y otra cosa es ser colonia de China. Hay una situación muy dramática en Latinoamérica, que es el tema de Ecuador. Ya, que revisen cuál es la balanza de pagos que tiene Ecuador con China, el endeudamiento que tiene Ecuador con China. Ya, hay que tener mucho ojo. Y para no caer en ese tipo de situaciones peligrosas, se enseña en teoría económica, en el primer curso de la universidad, de no poner todos los huevos en una sola canasta. Está bien que China sea nuestro principal aliado comercial, pero no puede ser el único. Hay que tomar estrategias para retomar la alianza histórica que hemos tenido con países como Estados Unidos, que fue un gran socio comercial nuestro, con el cual tenemos tratado de libre comercio y que está buscando solucionar el problema de las cadenas de suplemento para sus bienes finales, y que varias de ellas pueden tener respuesta en productos que se exportan desde Chile, ya en tema energético o en otro tipo de commodity. Ya, lo mismo con Europa. Ese yo creo que es el objetivo fundamental que tiene que tener nuestro país, no como gobierno, sino como Estado, hacia el futuro. Muy bien, muchas gracias, Martín. Y bueno, Isabel, tu cámara es esa de ahí. Yo comparto, primero adhiero a lo que acaba de decir Martín, y quiero decir que sintámonos muy orgullosos de la República de Chile, que se ha caracterizado, siendo un país chiquitito y aparentemente poco influyente, se ha caracterizado por tomar decisiones siempre desde su corazón republicano, de las instituciones que están fundadas en la libertad, ¿cierto?, y en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, tomar decisiones siempre inteligentes, nunca
únicamente desde lo económico, únicamente desde lo político o únicamente desde lo militar o lo geopolítico. Chile tiene que pensar siempre en su presente, pero sobre todo en su futuro. Tenemos también como sociedad que desarrollar la mirada de mediano y de largo plazo. Estamos pasando por años muy difíciles porque hay un sector de la política que rompió con las confianzas. Reconstituir esas confianzas nos va a costar mucho. Entonces, nuestra relación con China tiene que ser siempre pensando en nuestro beneficio económico, en nuestra mirada social y política. Pero déjenme decirles que China es mucho más que lo político y lo económico, que es donde nos quedamos permanentemente atrapados para evaluar, ¿cierto?, un país. Yo les quiero invitar a leer sobre China, a meterse en la literatura china. La literatura china se las ingenia para criticar muchas veces los regímenes políticos, tanto al imperio como al Comité Central del Partido Comunista. Hoy día yo soy yo diría que en este segundo viaje mi corazón se quedó un poquito en China. Me sentí muy contenta caminando por las calles, por sus rincones. Es un país maravilloso, ojalá tengan la oportunidad de visitarlo. Y creo que desde el punto de vista, ¿cierto?, cultural, cuando hablamos de la batalla cultural, de la formación de los hijos, de la constitución de la familia, de la relación que tenemos con el poder, tenemos muchísimo que aprender de esa China milenaria que permanece hasta hoy, pero con una mirada del siglo XXI. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Martín Baudet, por habernos acompañado en este espacio. Ustedes denle like, compartan y nos vemos en un nuevo capítulo de Más Social. Que estén muy bien. Chao, chao.